Hay un susurro en lo más profundo del corazón, un eco tan tenue que suele pasar desapercibido entre el ruido del mundo. No grita, no exige, no impone, simplemente está ahí, esperando ser escuchado. No es una nueva verdad, sino una antigua sabiduría, olvidada entre los pasos apresurados y los pensamientos repetitivos que llenan nuestros días. Ese eco se manifiesta en los momentos de quietud, cuando cesa la necesidad de ser alguien, de demostrar algo, de tener razón. Surge cuando bajamos la guardia y dejamos de perseguir. En ese instante, reconocemos una ternura inmensa que siempre estuvo ahí, como una lámpara encendida en la penumbra. No necesitamos buscarla afuera, estaba en nosotros, dormida. El alma reconoce esta verdad sin esfuerzo, como si la recordara de una vida anterior. Es la certeza de que la paz no se encuentra en lo que acumulamos, sino en lo que soltamos. Y aunque el mundo siga girando, ya no lo hace igual. Algo en nuestra mirada se vuelve más suave, más lúcido, más dispuesto a comprender en lugar de controlar. Hay momentos que parecen detener el tiempo, no porque el reloj se detenga, sino porque nuestra conciencia se expande más allá del tic-tac. En esos instantes sentimos que no hay pasado ni futuro, solo un presente inmenso que nos sostiene con una ternura sin límites. Es como si todo lo demás perdiera importancia y solo quedara ese latido silencioso que todo lo abarca. No se trata de hacer algo extraordinario para llegar ahí. Al contrario, es en lo cotidiano donde se revela. Una respiración consciente, una mirada sincera, una brisa que acaricia el rostro. Todo se vuelve sagrado cuando dejamos de vivir con prisa. En esa pausa, descubrimos que el ahora es un portal hacia algo mucho más vasto. El instante se convierte en eternidad cuando dejamos de resistir. No buscamos, no huimos, solo estamos. Y en ese estar algo dentro se despierta, una claridad tranquila, una dicha serena. No hace falta entenderlo con la mente, basta con sentirlo con el corazón abierto. Es el principio de algo que ya no tiene fin. Mucho del sufrimiento humano no se vive como un grito, sino como una costumbre. Nos acostumbramos a vivir tensos, a tener miedo, a esperar siempre algo más. Lo llamamos normalidad. Pero esa normalidad nos adormece, nos encierra en un ciclo donde el dolor se vuelve parte del paisaje y ya no lo cuestionamos. El sufrimiento, cuando se vuelve costumbre, es más difícil de ver. Está en las pequeñas renuncias diarias a lo que somos, en las máscaras que usamos para ser aceptados, en el silencio que guardamos por temor a incomodar. Poco a poco, vamos perdiendo el brillo, como una vela consumida por la rutina, y sin embargo, algo dentro sigue latiendo, llamando a despertar. Darse cuenta de esto es doloroso, pero también liberador, porque en ese reconocimiento empieza la verdadera transformación. Ya no queremos seguir dormidos, ya no aceptamos lo que duele como si fuera inevitable. Comienza entonces un retorno a lo esencial, una búsqueda que no es hacia afuera, sino hacia adentro. El principio budista que lo revela empieza por ver. El deseo nos promete plenitud, pero nos deja vacíos. Siempre hay algo más que queremos, un logro, un amor, una meta, y cuando lo alcanzamos, la satisfacción es breve, efímera. Entonces aparece otro deseo, disfrazado de necesidad, y seguimos caminando, sedientos en un desierto que nunca ofrece agua. La trampa no está en desear, sino en creer que el deseo nos completará. El budismo nos invita a mirar con compasión esa ansiedad que nos empuja a buscar constantemente, a preguntarnos, ¿qué estoy tratando de llenar? Detrás del deseo hay un anhelo más profundo, una sed de significado, de paz, de conexión. Pero mientras la busquemos en lo externo, seguiremos girando en círculos. Cuando soltamos la ilusión de que algo fuera de nosotros nos hará completos, se abre un espacio nuevo, no vacío, sino lleno de presencia. Ya no corremos detrás de lo que brilla, porque descubrimos la luz que siempre estuvo dentro. El deseo se transforma en aceptación y la necesidad se disuelve en gratitud. Apego y miedo son compañeros secretos. Donde hay apego, hay temor de perder. Y donde hay miedo,
Hay una mano que se aferra a algo, una persona, una idea, una imagen de sí. Esa danza es sutil y persistente. Se mueve en lo más hondo de nuestras relaciones, de nuestras decisiones, de nuestra forma de vivir. No es fácil ver esta danza. A veces se presenta como amor, otras como prudencia, otras como seguridad. Pero detrás hay una voz que dice, si lo pierdo, no sabré quién soy. El apego nos hace creer que nuestra paz depende de lo que poseemos o controlamos. Y el miedo refuerza esa creencia, alimentando la ansiedad que nunca se apaga del todo. Observar esta danza sin juicio es el primer paso hacia la libertad. No se trata de eliminar el apego con fuerza, sino de mirarlo con ternura, comprender su raíz. Cuando entendemos que nada ni nadie puede garantizar nuestra felicidad permanente, algo en nosotros se relaja. Ya no se trata de soltar por deber, sino porque se ha comprendido que nada real puede perderse. Hay una forma de mirar que no aprieta, que no posee, que no clasifica. Es una mirada limpia, abierta, como la de quien contempla una flor sin arrancarla. Aprender a ver así es un arte, una práctica que requiere paciencia y un corazón dispuesto a desaprender. No se trata de ser indiferente, sino profundamente presente, sin querer apropiarse de lo visto. Cuando miramos sin agarrar, empezamos a descubrir la belleza en lo efímero. Una nube que pasa, una sonrisa que se desvanece, una palabra que flota en el aire. Todo cobra un sentido nuevo, más íntimo, más verdadero. Ya no sentimos la urgencia de retener, porque entendemos que todo tiene su momento, su forma de llegar y de irse. Esa mirada transforma nuestra relación con la vida. Lo que antes era fuente de ansiedad se convierte en ocasión de gratitud. Ya no necesitamos que las cosas duren para que sean valiosas. Cada instante basta por sí mismo. Y en esa forma de mirar, sin cadenas ni exigencias, la paz se hace presente como un cielo que ya no necesita despejarse. Soltar no es perder, es liberar. Es comprender que lo que creíamos poseer en realidad solo estaba de paso por nuestras manos. Personas, emociones, sueños, incluso ideas sobre nosotros mismos. Todo transita, todo fluye. Lo que retiene con fuerza acaba por herir. Lo que se deja ir con amor deja una huella suave y luminosa. Soltar lo que nunca fue nuestro es también soltar el sufrimiento que genera la ilusión de control. A veces insistimos en sostener vínculos que ya no nutren, expectativas que ya no se cumplen, identidades que ya no nos reflejan, y en esa insistencia nos desgastamos, nos cerramos, nos endurecemos, pero cuando soltamos renace la ligereza. No se trata de olvidar ni de abandonar, se trata de confiar en que lo que se va deja espacio para lo nuevo. Confiar en que lo esencial no necesita ser sostenido por la fuerza, porque habita naturalmente en nosotros. Soltar es un acto de fe silenciosa, un gesto de amor hacia la vida tal como es. Hay un principio que no puede ser enseñado con palabras, pero que transforma radicalmente cuando se comprende. No es una técnica ni una doctrina, sino una revelación silenciosa que brota desde el interior. Al tocarlo, las certezas comienzan a desmoronarse, no con miedo, sino con un extraño alivio. Lo conocido ya no es una jaula, sino un punto de partida. Romper las cadenas de lo conocido no significa rechazar la experiencia, sino ver que hay algo más allá de ella. Es como despertar de un largo sueño donde todo tenía forma, nombre y explicación. De pronto, lo inexplicable se vuelve íntimo y lo invisible comienza a hablar. Ya no hay necesidad de entender con la mente, basta con estar. Este principio no exige creencia, solo apertura. Es el inicio de una vida vivida desde otro lugar, más profundo, más honesto. Y una vez que se ve, ya no se puede no ver. Algo dentro cambia para siempre, como una lámpara que al encenderse revela que nunca hubo oscuridad, solo ojos cerrados. Hay una paz inmensa en dejar de ser el centro. Durante mucho tiempo, vivimos como si todo girara alrededor de nuestras emociones, nuestras opiniones, nuestras historias. Cada cosa que ocurre la interpretamos como personal, como dirigida a nosotros. Pero llega un momento en que eso cansa,
y una rendición suave nos envuelve. No somos el centro, y eso no es una pérdida, es una liberación. El mundo sigue su curso, independiente de nuestros planes. El sol sale, los árboles crecen, las personas viven sus propios procesos. Al comprender esto nace una humildad profunda, una sensación de ser parte de algo mayor, sin necesidad de protagonismo. Entonces, respiramos más livianos. Ya no llevamos el peso de explicar todo, de resolverlo todo, de ser siempre el punto de referencia. Descubrimos la belleza de ser uno entre muchos, una nota en una sinfonía que no necesita ser solista para ser plena, y en esa despersonalización florece una conexión más amplia, más real. La impermanencia no es solo una idea, es una experiencia continua, como el ritmo del mar que nunca se detiene. Todo cambia, todo se transforma, incluso aquello que parecía eterno. Y cuando nos resistimos a ese flujo, sufrimos. Pero si dejamos de luchar, comenzamos a ver su belleza secreta. Nada se repite. Todo es nuevo en cada instante. Ver la impermanencia con los ojos abiertos no genera tristeza, sino asombro. Cada momento es un regalo único, irrepetible. Lo que está aquí ahora no volverá a ser igual. Esa certeza nos despierta, nos hace valorar lo simple, nos invita a estar verdaderamente presentes. La vida ya no se vive como un borrador, sino como una obra que se escribe en tiempo real. Aceptar el misterio de lo que cambia es abrazar la totalidad, es comprender que el amor no está en retener, sino en acompañar, que la belleza no se mide por su duración, sino por su intensidad silenciosa, y que lo único permanente es el cambio mismo, danzando ante nosotros con la gracia de lo sagrado. En medio del ruido, existe un lugar secreto donde el alma respira. No está lejos ni escondido, pero pocos lo buscan. Es una quietud que no depende del silencio externo, sino de una presencia interior que se mantiene intacta, aun cuando todo a su alrededor se tambalea. Es ahí donde florece una paz distinta, profunda, incorruptible. Esa quietud no se alcanza huyendo del caos, sino atravesándolo con los ojos abiertos y el corazón disponible. Se cultiva cuando dejamos de reaccionar y comenzamos a observar, cuando transformamos la urgencia en paciencia. Descubrimos entonces que no necesitamos que el mundo cambie para estar en calma. Solo necesitamos habitar el instante con plena atención. Cada vez que regresamos a ese espacio interior, algo se ordena sin esfuerzo. Como si una brisa invisible acariciara el alma y dijera, todo está bien, incluso ahora. Desde ahí, nuestras acciones se vuelven más suaves, nuestras palabras más conscientes y nuestra mirada más compasiva. Porque la verdadera quietud no es evasión, sino presencia total. El vacío ha sido temido por siglos, como si fuera la negación de la vida, pero el budismo nos invita a mirarlo de otro modo, no como ausencia, sino como potencial puro. Cuando soltamos todo lo que creemos ser, lo que queda no es una nada triste, sino una apertura vasta, fértil, silenciosa. Es ahí donde nace la verdadera libertad. En ese vacío no hay etiquetas, ni expectativas, ni viejas heridas que definan nuestra identidad. Es como regresar a un estado original, antes de las historias, antes de los roles. Todo es posible, porque nada está limitado, y aunque al principio puede asustar, pronto se vuelve un refugio, un lugar donde podemos descansar de nosotros mismos. Desde ese espacio cada decisión se toma con más claridad, ya no por miedo, ni por deseo, sino desde una comprensión más honda de lo que realmente importa. Vivir desde el vacío no es vivir en la ausencia, sino en la presencia pura. Es caminar ligero, sin carga, con el alma abierta al misterio de lo que viene. Estar presente es un acto de amor, pero estar presente sin juzgar es un acto de compasión aún más profundo. Nos enseñaron a evaluar todo, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que hacemos. Pero hay una ternura inmensa en simplemente observar, sin querer corregir ni mejorar. Solo estar, como se está con un amigo querido en silencio. Cuando no juzgamos, el corazón se suaviza. Ya no hay lucha interna, ni exigencia de perfección. La tristeza puede estar sin ser rechazada,
la alegría sin ser retenida. Todo fluye, todo pasa, y en ese flujo descubrimos que somos más que nuestras emociones. Somos el espacio que las contiene, el cielo donde todas las nubes pueden moverse libremente. Esta presencia sin juicio transforma también la forma en que vemos a los demás. Dejamos de exigir que cambien, de corregir, de imponer. Escuchamos con más profundidad, abrazamos con más calidez, y la vida en su forma más simple se vuelve suficiente. No porque todo sea ideal, sino porque aprendimos a mirar con amor. El dolor suele llegar sin avisar, y nuestra primera reacción es rechazarlo. Queremos que se vaya, que no nos toque, que no perturbe nuestro equilibrio. Pero el budismo nos enseña que el dolor no es el enemigo. Es un maestro difícil, sí, pero también necesario. Viene a mostrarnos lo que no está visto, lo que aún necesita ser sanado. Cuando dejamos de huir del dolor, comienza a transformarse. Ya no es una amenaza, sino un mensaje. Nos pide que escuchemos con más atención, que nos detengamos, que abracemos partes de nosotros que hemos olvidado, y en ese encuentro, por doloroso que sea, algo se ablanda dentro. Ya no estamos en guerra con la vida. Aceptar el dolor no es resignarse, es honrarlo, es permitirle enseñarnos sin perdernos en él. Y con el tiempo, descubrimos que lo que parecía oscuridad también contenía luz, una luz distinta, nacida de la experiencia, de la entrega, de la comprensión, una luz que no brilla para impresionar, sino para guiar en silencio. El ego es como una piedra que arrojamos al río, crea ondas, se resiste, quiere destacar. Pero si nos detenemos a observar, veremos que todo lo que pensamos que somos, nombres, logros, miedos, historias, son solo formas que surgen y se desvanecen en la corriente de la existencia. No somos la piedra, somos el río. Hay un momento, a veces breve pero eterno, en que esa verdad se revela con claridad. No necesitamos defender una identidad, ni diferenciarnos, ni protegernos. Nos rendimos, y en esa rendición, el ego se disuelve como sal en el agua. Lo que queda es pura presencia, sin nombre, sin centro, sin fronteras. No se pierde nada esencial en ese proceso. Al contrario, se gana una amplitud desconocida. Vivir sin ego no es desaparecer, sino expandirse. Es dejar de ser alguien para ser todo. Es fluir con la vida sin necesidad de ser otra cosa que este instante tal como es, inmenso y simple a la vez. Los pensamientos no son enemigos ni verdades absolutas. Son como nubes en el cielo de la mente. Vienen, se forman, se transforman y se van, pero solemos olvidar esto, y nos aferramos a ellos como si definieran lo que somos. Nos identificamos con cada nube y sin darnos cuenta, dejamos de ver el cielo que las contiene. Observar los pensamientos sin aferrarse a ellos es una práctica de profunda libertad. No hace falta empujarlos ni controlarlos, solo mirarlos pasar, uno tras otro, sin apego, sin juicio. Descubrimos así que no somos lo que pensamos, que hay una conciencia más amplia, más serena, que permanece intacta, aunque las nubes sean oscuras o brillantes. Cuando aprendemos a ver con esta claridad, el ruido mental ya no nos domina. Hay más espacio entre un pensamiento y otro, más silencio, más paz. Ya no hay necesidad de responder a todo, ni de entenderlo todo. El cielo no se altera por las nubes, y nosotros tampoco necesitamos alterarnos por lo que cruza la mente. Basta con dejar que pase. La compasión verdadera no siempre se expresa en acciones. A veces es el acto profundo de no intervenir, de permitir que el otro viva su experiencia, incluso su dolor, sin apresurarse a corregir o salvar, no por indiferencia, sino por respeto profundo al camino del otro, a su ritmo, a su proceso de despertar. Este tipo de compasión es difícil porque requiere soltar el impulso de controlar. Sentimos el deseo de ayudar, de aliviar, de cambiar lo que duele. Pero cuando intervenimos desde la urgencia o el miedo, muchas veces interferimos con la lección que la vida intenta ofrecer. Hay sabiduría en permitir, en acompañar desde la presencia y el silencio. Estar ahí, con el corazón abierto, sin exigir,
sin empujar, es uno de los actos más amorosos que existen. Es decir, confío en ti, confío en tu camino, y en ese espacio no invadido, el otro puede florecer a su tiempo. La compasión madura sabe que no se trata de cambiar al otro, sino de sostener el campo donde el cambio pueda surgir por sí mismo. Mirar hacia adentro es descubrir que todo lo que experimentamos tiene su origen en nosotros. Las emociones, las reacciones, las percepciones, todo nace en el campo de nuestra conciencia y ahí también se desvanece. Nada viene de afuera sin pasar por el filtro de nuestra mente y nuestro corazón. Esta comprensión no es para culparnos, sino para empoderarnos. Si todo nace en nosotros, también tenemos el poder de transformarlo. No necesitamos que el mundo cambie para estar en paz. Podemos empezar por ver cómo interpretamos, cómo alimentamos ciertos pensamientos, cómo reaccionamos desde viejas heridas. Y al ver, comenzamos a liberar. Lo que muere en nosotros no se pierde, sino que deja espacio para lo nuevo. Cada emoción que soltamos, cada creencia que dejamos ir, nos devuelve un poco más de nuestra esencia. Comprendemos que somos el espacio donde todo ocurre, no los eventos que lo llenan. Y en esa amplitud, encontramos una libertad que no depende de nada externo. El corazón humano tiene una capacidad inmensa de contener, no solo lo bello y lo alegre, sino también lo difícil, lo contradictorio, lo que duele. Cuando dejamos de cerrarlo por miedo al dolor, descubrimos que es como un cuenco sagrado. Puede recibirlo todo sin quebrarse, sin perder su esencia. Recibirlo todo no significa aprobarlo todo, sino permitir que exista sin resistencia. Dejar que el miedo respire, que la tristeza se exprese, que la duda tenga su lugar. Así, el corazón se vuelve más fuerte, más suave, más real. Ya no necesitamos defendernos tanto, porque sabemos que lo que llegue encontrará espacio y será transformado. Este cuenco no es pasivo, es alquímico. Lo que entra en él se vuelve comprensión, se vuelve ternura, se vuelve sabiduría. Vivir con el corazón abierto es vivir expuesto. Sí, pero también profundamente conectado con la vida. Nada se desperdicia, nada se niega. Todo se convierte en parte del camino. Durante mucho tiempo, creemos que la vida tiene una meta, un punto final donde todo se resolverá. Nos esforzamos por llegar, por alcanzar, por llegar a ser, pero llega un momento en que comprendemos, no hay llegada, solo hay camino, solo este paso, este instante, este respiro. Esa realización no genera desesperanza, sino alivio, porque ya no necesitamos acelerar, competir ni justificarnos. Podemos simplemente caminar, y en ese caminar vamos descubriendo que cada paso contiene todo, que la plenitud no está al final, sino en la manera en que vivimos cada momento del trayecto. El camino no exige respuestas, solo presencia. Nos invita a estar aquí, ahora, con lo que hay, sin esperar un futuro ideal, sin cargar el peso del pasado. Caminar así es vivir despiertos, y cuando la mente pregunta ¿cuándo llegaré?, el corazón responde con calma, ya estás aquí. Muchas veces imaginamos el despertar espiritual como un evento grandioso, un instante deslumbrante que lo cambia todo. Pero en realidad, el despertar suele ser más parecido a una brisa, suave, constante, casi imperceptible. No rompe, no sacude, acaricia, disuelve, transforma sin ruido. Es un proceso que se insinúa en lo cotidiano, en la forma en que escuchamos, en cómo respondemos al dolor, en la suavidad con que tratamos a los demás. Cada gesto consciente, cada momento de atención es una chispa de esa brisa que va despejando las nieblas interiores. Y sin darnos cuenta, un día ya no somos los mismos. No hay necesidad de apurarse. La brisa no se deja empujar, simplemente llega cuando estamos listos para recibirla. Y mientras tanto, vivir atentos a su presencia es ya parte del despertar. No buscamos un estado perfecto, solo aprendemos a estar con lo que es, y en ese estar, algo dentro se vuelve luminoso sin esfuerzo. La búsqueda espiritual puede volverse, sin darnos cuenta, otra forma de ansiedad. Queremos alcanzar algo,
ser mejores, entender más. Pero cuanto más buscamos, más lejos parece estar la respuesta, hasta que, agotados, soltamos. Y en ese acto de rendición, lo que tanto anhelábamos aparece con naturalidad. Dejar de buscar no es rendirse al conformismo, sino abrirse a lo que ya está. Es reconocer que no hay un lugar al que llegar, porque lo que somos ya contiene todo. Es como dejar de remover el agua para ver el reflejo. Cuando cesa la agitación, la claridad surge por sí sola. En ese instante de pausa, la vida misma se vuelve maestra. Cada experiencia habla, cada silencio guía. No hay necesidad de alcanzar nada, porque todo se revela cuando dejamos de huir del momento presente. El viaje no era hacia afuera, sino hacia adentro, y al dejar de buscar, nos encontramos. La verdad en su forma más pura no grita, no se impone. Se vuelve un susurro que solo puede oírse en el silencio interior. No busca convencer, ni brillar. Habla al alma desde lo más profundo, con la delicadeza de quien conoce la fragilidad de lo humano y la vastedad de lo eterno. Para escuchar ese susurro, debemos aprender a vaciarnos del ruido, de opiniones, de urgencias, de certezas prestadas. La mente bulliciosa se rinde ante la escucha atenta, y en ese espacio despejado, la verdad aparece como una melodía antigua que siempre estuvo allí, esperando nuestra atención amorosa. Esa verdad no da respuestas definitivas, pero abre preguntas verdaderas. No ofrece caminos rectos, pero ilumina cada paso. Y lo más hermoso, no necesita ser explicada, porque se reconoce con el corazón. No está fuera de nosotros, sino que somos nosotros cuando dejamos de fingir. Hay un tipo de mirada que ya no interroga, que ya no exige entender. Es una mirada que descansa, que observa sin juicio, que abraza sin necesidad de definir. Surge cuando hemos recorrido muchos caminos y comprendido que las respuestas no calman tanto como una presencia sincera. Esa mirada nace de la aceptación profunda, no porque todo esté claro, sino porque ya no es necesario que lo esté. Podemos vivir con el misterio, con la imperfección, con lo no resuelto. Y en ese vivir sin apremio, la mirada se vuelve suave, como una caricia que no necesita palabras. Desde ahí los demás también se sienten más libres. Ya no intentamos cambiarlos, ni comprenderlos del todo. Simplemente los vemos, tal como son. Y ese acto de ver sin filtros, sin expectativas, es en sí mismo una bendición. Porque a veces, lo más sanador no es entender, sino simplemente estar. En el final del camino, cuando ya no queda nada por decir, el silencio se revela como lo esencial. No es ausencia de sonido, sino plenitud sin forma. Es la presencia que envuelve todas las palabras, todas las experiencias, todas las búsquedas. Y en ese silencio, todo encuentra su lugar. El silencio no exige comprensión, solo pide escucha. Es como una campana que resuena en el pecho y nos recuerda que lo sagrado no necesita adornos, que la verdad más profunda no se dice, sino que se vive, que la paz no está en lo que entendemos, sino en lo que permitimos ser. En ese silencio termina la historia, no con un cierre, sino con una apertura. Nada se concluye, porque nada necesita concluir. Solo queda el eco de una presencia que permanece, que abraza, que sostiene, y en ese eco reconocemos que siempre estuvimos en casa.